a referirnos ahora a la salud, pero a la salud mental. ¿Sabe usted qué significa este término que puede ser tan amplio y que tanto se le presta atención acá en nuestro país? Carla Carranza nos ha preparado el siguiente reporte. Depresión, ataques de ansiedad, bipolaridad y crisis de pánico son padecimientos más frecuentes de lo que imaginamos. Solo en el 2016, en el sistema de salud en El Salvador, se registró más de 100,000 casos de este tipo de patologías que, según los expertos, son manifestaciones de una salud mental afectada. A la falta de síntomas psíquicos, a la falta de síntomas como la ansiedad, la depresión, las preocupaciones extremas que nos hacen disfuncionales. Todos podemos manejar un nivel de ansiedad, todos podemos manejar días malos en que nos sentimos con un poco de bajón, pero el detalle está en que si nos hace funcionales o no para la sociedad. La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual una persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. ¿Ha sido algún día usted de ansiedad, por ejemplo, depresión? Sí, puño de veces. Y en esos casos es necesario ir al psicólogo, ¿no ha sentido usted la necesidad? Bueno, hay un psicólogo perfecto, se llama Dios. ¿Ha padecido usted de depresión, ansiedad? Depresión, sí. Y en esos casos no ha necesitado ir al psicólogo. No, yo creo que la iglesia me ha ayudado bastante. A pesar de que muchas personas reconocen haber padecido algún tipo de trastorno neurológico o emocional, muy pocas asisten a pedir ayuda psicológica porque no lo consideran necesario. Tal vez sí, pero no creería yo que hubiera sido necesario acudir a un psicólogo. Cuando tiene algún problema o está pasando por depresiones, creo que sí es necesario ir a esos lugares. Pero sí, hay momentos así como de, ¿qué le digo yo?, de tristeza, ¿verdad?, de dolor. Pero tal vez no he ido porque no lo he necesitado. Sin embargo, según los especialistas, tener una afectación en la salud mental es equivalente a padecer una enfermedad física. La mente y las emociones requieren de atención y cuidado. Cuando usted ya intentó varias cosas o usted ya tiene la sospecha de qué es lo que va pasando, es un buen momento para comenzar a considerar ir a terapia psicológica. Y digo que es un buen momento para comenzar a considerar porque ir a terapia es una decisión importante. Restarle importancia a un desequilibrio mental puede desencadenar en problemas personales, laborales y sociales, como frustración, intolerancia, ira, incluso violencia. A pesar de ello, la consulta psicológica o psiquiátrica no es tan frecuente por mitos o tabús que rodean este tema. Solo que a veces no tenemos mal enfocado lo que es un psicólogo, ¿verdad? A veces pensamos que un psicólogo es para locos y no necesariamente. Así como estamos hoy en día, todos necesitamos un psicólogo. Ese último caso de asesinar a alguien porque me quitó el parqueo, o los casos más absurdos, veo que mi vecino se compró un carro bonito y se lo pasó rayando solo porque no puedo aceptar que alguien tenga algo más bonito que yo. Esos son trastornos mentales un poco más graves, esos son trastornos de personalidad. En el país se cuenta con un sistema público de atención a salud mental y este año fue aprobada una nueva ley en la Asamblea Legislativa que pretende mejorar los servicios, garantizar los recursos y sobre todo velar por los derechos de las personas con padecimientos mentales y sus familias. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un informe de Carla Carranza. Bueno, qué importante que ponemos sobre la mesa un tema como este. Recordarles que cada 10 de octubre se celebra a nivel mundial el Día de la Salud Mental. A mí me parece que en El Salvador nos falta mucho que avanzar en esta área en específico, porque todavía no tenemos una costumbre de consultar a un médico. Vamos al médico solo si tenemos dolencias físicas, pero pocas veces buscamos ayuda cuando se trata de problemas de carácter mental, porque tenemos miedo al estigma ese de que piensan que estás loco, que piensan que esto es una persona que está sufriendo algún tipo de disvariado, estás disvariando. Entonces creo yo que todo ese tipo de situaciones no contribuyen a que fomentemos esto, que hablemos sobre salud mental. ¿Y sabes qué es lo peor de esa situación? ¿Saben? Que la salud mental se suele ver como la más desafortunada de las saludes, ¿verdad? Porque, como bien decían, no se le da la importancia.
y está la otra salud primero, la salud física, la salud de las vacunas, la salud de los tratamientos renales. Y uno se pregunta si en El Salvador el recurso a veces no alcanza ni para eso, que es la prioridad. Sí. ¿Te imaginas cómo alcanzará y cómo estaremos en tema de salud mental a la hora de brindársela a la población? Es grave. Sí, no, quizá nos fijamos más en lo que es físicamente visible. Cuando estamos hablando de salud mental, algunos de los trastornos incluso no son tan notorios en determinadas etapas, ¿verdad? En determinados momentos. Así que es bien importante mencionar también, creería yo, que contamos con muy pocos psiquiatras, o sea, médicos especialistas en salud mental acá en el país. Recordemos que somos un país que ha vivido también recientemente un periodo de guerra y esto nos ha afectado a todos en general, pero obviamente ya las personas que tienen ciertos padecimientos se pueden ver todavía más afectadas todavía. Sí. Si podemos mencionar también un poco de las estadísticas por parte del Ministerio de Salud Pública, les comentamos que, por ejemplo, ellos dividen en grupos a los pacientes de salud mental. El que aglutina más casos es los trastornos neuróticos, que son secundarios a situaciones estresantes. Y aquí mencionamos lo de la posguerra, por ejemplo, el tema de la ansiedad, la crisis de pánico, trastornos obsesivos y disociaciones. Solamente el año pasado se registraron 101.093 casos. En segundo lugar, con 13.747 casos, que está el grupo de los trastornos del humor. Y acá se incluye a los pacientes con depresión o trastornos bipolares. Otras cifras destacables son que el 60% de los casos se resuelve, pero el 40% termina generando alguna discapacidad mental, imagínense ustedes. Y sobre los datos de suicidios, el Ministerio de Salud registra 914 solamente el año pasado y 1.065 un año anterior, el 2015. A mí no me extrañaría que exista un subregistro también, donde los casos podrían elevarse aún más debido a que no todo el mundo consulta. Estos son los datos que maneja la gente de salud, pero ¿qué pasa con todos aquellos casos que nunca llegan a un hospital o llegan a manos de un especialista en problemas de este tipo? Porque y aquí seguramente falta el sector privado también. Sí, exactamente, sí. Porque cuando hablas de ataques de pánico, cuando hablas de bipolaridad, cuando hablas de gente que padece de esquizofrenia, muchas veces gente que no consulta y que no va al médico porque incluso ellos no creen que están enfermos y le atribuyen a otras cosas sus problemas, e incluso mucha gente busca también refugio en la religión. A mí me parece que eso es importante, que siempre exista, pero lo mejor es que este tipo de temas los traten especialistas, gentes que, como decía Celia, son psiquiatras. Oíste las declaraciones, ¿verdad?, de dos personas. Sí. No, y es que Manuel, Carlos, cuando estamos hablando de un problema psiquiátrico, ya estamos hablando de un médico especialista que igual te va a dejar medicina, es decir, si se necesita un medicamento, pues ya el tema de la religión, pues es un tema que viene siendo secundario a la enfermedad. Exactamente. Y bueno, algunos de los puntos novedosos de la Ley de Salud Mental aprobada este año en la Asamblea Legislativa son: primero, establece el derecho de las familias que cuiden personas con trastornos mentales y de comportamiento para que reciban asistencia y orientación. Segundo, los hospitales deben notificar a la Procuraduría General de la República el abandono de la persona diagnosticada con algún trastorno mental en un establecimiento de salud. Y tercero, la ley debe aplicarse en establecimientos de salud pública y privada. Y un cuarto elemento, el sistema de salud deberá tener acciones de detección temprana de trastornos mentales y de comportamiento. Son algunos aspectos que están comprendidos por ley, pero que a veces, como decimos, las leyes dicen una cosa, pero en la realidad es otra muy distinta. Y lo que decía Celia es bien importante, ¿verdad? El apartar los dos temas, creo que sí siempre es importante estar aferrado y tener esa fe que a muchas personas les ayuda y les hace salir adelante, y mantener la convicción de que todo está en manos del Creador, pero también mientras estamos aquí tenemos que confiarle un poquito a la ciencia y a lo que los médicos han desarrollado, y en este caso los trastornos mentales, muchos son tratables, probablemente no tengan cura, pero sí se pueden tratar. Entonces, como dice, aquí siempre pienso, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, está bien, no hay que perder la fe, pero habrá que también recurrir a la medicina, ¿no? Exacto, ayúdate que te ayudaré, dicen también algunas religiones. Fíjense que se habla también mucho de que algunos genios han padecido de algún trastorno también mental y que muchas veces no son visibilizados o no son tomados como realmente ocurrieron. Y en algunos casos hasta se habla de que este tipo de trastorno que pudieron padecer les ayudó de alguna manera
a pues externar su arte o el área en la que se desempeñó. Tal es el caso de Edgar Allan Poe, que fue un escritor estadounidense, autor del reconocido poema El Cuervo, y él fue tildado en algún momento de loco. Incluso su vida estuvo marcada por una inestabilidad mental que lo hacía muchas veces actuar de un modo poco común y que lo llevó a sus excesos y adicciones, pero también eso fue una fuente de inspiración. Creo para que él. quienes no han visto o quienes no han leído esa recopilación de cuentos de Edgar Allan Poe, adquieren en una librería, de verdad son muy buenos. El Cuervo es solo uno de ellos, de los muchos que hay, historias cortas, muy profundas, de verdad, de Edgar Allan Poe, Manuel. Vos ya las has leído, seguro. Bueno, vamos a hablar también de otra escritora que es muy famosa y que también padecía de algún tipo de esas enfermedades. Virginia Woolf fue una de las escritoras más destacadas de la literatura moderna del siglo XX y según la opinión de psiquiatras y psicólogos, Woolf documentó su estado mental en las páginas de su obra literaria y estas son de gran utilidad para comprender la vivencia dentro de esta enfermedad mental. La escritora inglesa padecía pues de trastorno bipolar. Bueno, y uno que seguramente es bien familiar para todos porque tal vez vieron la película A Beautiful Mind o Una mente brillante, como le pusieron. Estamos hablando de John Nash, este matemático, inspiración para esa película, Mente Maravillosa, genio de matemática y premio Nobel de Economía, solo porque no dan premio Nobel a la matemática, ¿verdad? Sabemos que no lo hay, pero eso es otro tema. En 1994 ganó ese premio Nobel, fue recluido en varios hospitales psiquiátricos. Si no ha visto la película, véala, y siempre en contra de su voluntad. Y es más, ¿saben? Estaba casado con una salvadoreña. Increíble, Y ¿verdad? murieron en un accidente ambos recientemente. Sí, no hace mucho. Sí, no hace mucho, en un accidente de tránsito. De acuerdo. Bueno, seguimos entonces con esta lista que hemos recopilado. Vamos a mencionar a otro que muchos hemos escuchado, hemos leído sobre él. Isaac Newton, sin duda, uno de los pensadores más brillantes del mundo. Varios autores han sugerido que él sufría de trastorno bipolar y esquizofrenia. Exactamente, bueno, vamos a cerrar el listado de personalidades que entran en este tema de ese día con Abraham Lincoln, un expresidente de los Estados Unidos. Es bien conocido por ser como les decía, el 16º presidente de los norteamericanos. A pesar de sus logros, el presidente Lincoln era propenso a lo que llamó una tendencia a la melancolía. Probablemente sufría depresión, algún tipo de trastorno que en su momento no habrá sido diagnosticado, que suele pasar también. Exactamente. Bueno, ahí tenemos parte del tema del día para este lunes. Estamos comenzando así la semana, explorando todos estos temas. Hoy salud mental me parece a mí que es algo que debemos discutir mucho y debemos analizar mucho y de educarnos mucho sobre todo sobre esto. Y la primera salud mental que ver es la que uno tiene frente al espejo, ¿no? Todas las mañanas es un buen ejercicio verse al espejo y comenzar a autoexaminarse, seguro, así como uno se autoexamina, las mujeres, por ejemplo, el tema del cáncer de seno, uno autoexaminarse mentalmente también. Bien, vámonos ahora. Nuestra compañera Lorena Mengíbar está preparando material para todos nosotros, ¿no? Exactamente. Vamos a ir con Lorena. Sí, Lorena, adelante.